Pueden creerlo. El rostro de los New York Mets finalmente ha dado la espalda a lo que se ha convertido en un barco de barro. Y lo más impactante es que su destino es precisamente ese lugar que ahora mismo tiene a la MLB en vilo. Hoy no vamos a hablar de un simple traspaso de estrellas. Vamos a desvelar por qué el Imperio Dorado, supuestamente construido por el dueño multimillonario Steve Cohen, se pudrió desde dentro y colapsó sin dejar rastro. Es un escándalo sin precedentes en la historia reciente de la MLB. Las tres columnas que sostenían a los Mets, Díaz, Alonso y Lindor, abandonan el equipo al mismo tiempo. Detrás de este éxodo masivo se esconde la arrogancia desmedida de una superestrella y un mensaje de correo electrónico excepcionalmente pesado y significativo, procedente del propio Shohei Ohtani, que había estado observando la situación en silencio. La verdad, poco conocida, es que el lujoso vestuario de Nueva York se había convertido en un campo de batalla para una guerra silenciosa durante años. Los jugadores clave, que hasta ahora habían mantenido el silencio, finalmente han comenzado a hablar. El detonante de esta implosión fue una conversación aparentemente inocua entre el cerrador, Edwin Díaz, y el bateador de poder, Pete Alonso. Este intercambio fue la mecha que encendió la frustración acumulada en el equipo. La tranquilidad que envolvía a los Mets había llegado a su límite. Una sola frase de Díaz, filtrada a través de las redes sociales, resonó como un trueno. Aquí ni siquiera se nos permite concentrarnos en jugar al béisbol. Shedar. Cuando esa declaración se viralizó, el colapso interno del equipo provocó una reacción en cadena imparable. Skedar ya no era un lugar donde los jugadores se sintieran orgullosos de luchar. Se había transformado en un crisol de caos, plagado de críticas externas y una profunda desconfianza interna. En medio de esta situación desesperada, Francisco Lindor, el símbolo del equipo y el hombre que portaba el peso del liderazgo, tomó una decisión impactante. Renunció a su contrato de 10 años con los Mets, un compromiso que se acercaba a un empleo vitalicio, y solicitó unirse a los Los Angeles Dodgers. ¿Por qué un hombre del calibre de Lindor recurrió a una medida tan drástica? Se afirma que detrás de su decisión había ese único correo electrónico enviado por Shohei Ohtani. El mensaje contenía una advertencia y una muestra de compromiso que solo aquellos que se encuentran en la cima absoluta del béisbol pueden compartir. Lo que hizo la situación más definitiva fue la denuncia interna de Díaz. Él comenzó a hablar abiertamente sobre el comportamiento de una figura central del ego en el equipo, un jugador que aquí llamaremos la estrella central, y cómo esa actitud afectaba la dinámica interna. Los conflictos que nunca salieron a la luz, la presión sobre los jugadores más jóvenes, el egoísmo que se sentía especial. Las piezas del rompecabezas de la confianza rota estaban cayendo una tras otra. Esto no es un simple traspaso, es el comienzo de un acontecimiento masivo que sacude la identidad misma de la franquicia de los Mets. Para entender esto, analicemos la situación desde una perspectiva estructural en la historia de la MLB. Cuando Steve Cohen compró a los Mets, se jactó de que ganarían la Serie Mundial en un plazo de 3 a 5 años. Cohen, apodado un monstruo de Wall Street, creía que si compraba el mejor talento con dinero, la victoria vendría por sí sola. Pero el béisbol no es un deporte que se pueda ganar solo con estadísticas o ingeniería financiera. Ahí radica la diferencia crucial entre los Dodgers y los Mets. Los Dodgers mantienen una cultura en la que, a pesar de tener contratos megamillonarios, estos jugadores se cuestionan constantemente qué más pueden hacer por el equipo.
Por otro lado, en los Mets, aunque las cifras individuales eran excelentes, los vectores de cada jugador apuntaban en direcciones diferentes. La adquisición de la estrella central parecía ser la decisión correcta para reforzar la plantilla, pero resultó ser un desastre a nivel químico. Cedar. Sus habilidades en el plate son incuestionables, pero como señalaron Díaz y Lindor, la disciplina egocéntrica que trajo consigo socavó la unidad que los Mets habían cultivado durante años. Lindor nói rehua la verdad en một interview public con ESPN. Miró directamente a la cámara y declaró con lentitud: la salida de las estrellas era inevitable en los Mets de hoy, porque estábamos colapsando desde dentro. Según Lindor, el trato preferencial de la directiva y la complacencia hacia ciertos jugadores minaron drásticamente la motivación del resto. Él enfatizó: se puede comprar a jugadores talentosos con dinero, pero el espíritu de un equipo no se puede comprar ni reparar con un presupuesto. Incluso mencionó la disputa que tuvieron los Mets con los Dodgers por la firma de Shohei Ohtani y dijo sin reservas: en el momento en que comparamos a ambos equipos, nuestra derrota ya estaba decidida. Ohtani, según Lindor, no solo aporta la técnica del two-way player, sino que su postura desinteresada es la verdadera infraestructura de la victoria. Lindor sintió esta inmensa diferencia, confirmada por el propio Ohtani en ese crucial correo electrónico. Cuando estas declaraciones llegaron a oídos del dueño, toda la organización entró en pánico. Se produjo un enfrentamiento violento en el clubhouse. La figura central fue la estrella central. Cuando Cohen intentó reprimir la rabia y reprendió duramente a Lindor por exponer los problemas internos, Lindor no se echó atrás. «Ya hemos ocultado suficiente», replicó. «Este silencio es lo que mató a este equipo». Esas palabras incitaron a la estrella central a responder: te estás victimizando, pero la división es culpa de tu falta de liderazgo. Antiguos compañeros de equipo perdieron hasta el más mínimo respeto y se insultaron mutuamente. Los compañeros de equipo que rodeaban el conflicto se quedaron paralizados, sin poder intervenir. Fue el momento en que toda la podredumbre que se había encubierto durante años estalló de golpe. Steve Phillips, el ex gerente general, interpretó la verdad de Lindor de esta manera. Él estaba exhausto de que la directiva solo presentara planes que carecían de ejecución real. Se rumoreaban grandes fichajes solo para ser cancelados, lo que ponía la carga sobre los jugadores existentes. Lindor se sentía utilizado como una simple decoración en un barco que se hundía. Díaz también revén problemas graves que había tenido con la estrella central. Afirmó que después de un error en un juego importante, la estrella central lo culpó abiertamente en el vestuario, yendo más allá de la crítica técnica para denigrar su carácter. Si ese tipo de comportamiento se había normalizado, la huida de los jugadores era el resultado natural. Mientras tanto, los Dodgers se mantuvieron fríos. Su decisión de firmar a Díaz con un contrato de $69 millones por 3 años no fue solo porque necesitaban un cerrador. Habían detectado quiénes eran los verdaderos profesionales y quiénes eran los elementos tóxicos durante el proceso de colapso de la organización de los Mets. La expresión radiante de Díaz en su conferencia de prensa de presentación con los Dodgers no reflejaba nostalgia por los 7 años que pasó en Nueva York, sino el alivio de haber regresado finalmente a un verdadero equipo de béisbol. Y la respuesta al contenido del correo electrónico de Shohei Ohtani que muchos esperaban llegó a través de fuentes cercanas. Se decía que decía: «El entorno para jugar al béisbol lo debemos proteger nosotros mismos». Si tú solo quieres buscar la victoria pura,
Serás bienvenido entre nosotros. Cortas pero pesadas palabras. En el momento en que Lindor recibió este mensaje, se convenció de que su segundo capítulo profesional no podía ser con los Mets. Derek Jeter comentó: "La situación de los Mets es dolorosa de ver para otro equipo de Nueva York, pero cuando un líder decide dejar un equipo, es una señal de que la organización misma está muerta". La decisión de Cohen de traspasar a Lindor fue la peor elección posible para proteger su propio orgullo. Alex Rodríguez también señaló: fueron los egos de ciertos individuos los que llevaron al clubhouse a un estado de guerra civil, pero el crimen de la directiva, que no pudo controlar ese ego, es mucho más grave. La razón por la que los Dodgers logran unir a personalidades tan intensas como Ohtani, Betts y Freeman es porque nadie cree ser más grande que el equipo. Sedar. Este fue el momento en que la violencia de la riqueza financiera fue derrotada por la confianza, que es la base misma del deporte. Es la misma trampa en la que cayó el Real Madrid de los Galácticos a principios de la década de 2000. La ilusión de que solo con reunir estrellas se puede ganar ya no funciona en la MLB moderna, que valora la analítica y la gestión mental. La actitud que Ohtani encarna en los Dodgers es la de que, no importa cuán grande sea el contrato, una vez en el campo, él es solo un beisbolista que se dedica por completo a la victoria del equipo. Es justo decir que los Mets, a quienes les faltaba esta dificultad obvia, estaban destinados a colapsar. La salida de Francisco Lindor de ese barco de barro, el símbolo del imperio dorado de los Mets, no es un mero traspaso. Es una pregunta sobre la fragilidad de la organización, el colapso de la confianza entre los jugadores y lo que realmente significa la victoria en el deporte. La noticia de que Lindor solicitó unirse a los Los Angeles Dodgers se difundió instantáneamente y conmocionó profundamente a los aficionados de Nueva York. Que las tres columnas del equipo, Díaz, Alonso y Lindor, se vayan al mismo tiempo no es una coincidencia. Hay una compleja interacción de fricciones internas en el clubhouse, las quejas de cada jugador y una falta total de capacidad de gobernanza organizacional. La historia de los Mets es una clara demostración de la relación entre el poder del dinero y la confianza en el deporte moderno. Se puede reunir talento con dinero, pero no se puede comprar el espíritu ni la cultura de un equipo, ni mucho menos el liderazgo. Lindor vio el éxito en números, pero también vio la desintegración del equipo. Cuando miró a la cámara de ESPN, sus palabras fueron proféticas. La salida de estrellas era inevitable. Estábamos colapsando desde dentro. La falta de una base espiritual que el refuerzo financiero no podía reparar, la injusticia causada por el trato preferencial de la directiva y las acciones egocéntricas aceleraron la muerte del equipo. El correo electrónico de Ohtani no fue un mero consejo, fue una presentación del compromiso que determinaría el futuro. Si solo quieres buscar la victoria pura, serás bienvenido. Con estas palabras resonando en su mente, Lindor entendió que quedarse en los Mets sería una traición a su propia carrera. Como señalaron Derek Jeter y Alex Rodríguez, no fue solo el ego individual lo que llevó al clubhouse a un estado de guerra civil. La responsabilidad de la directiva, que no pudo controlar ese ego, es aún más pesada. El éxito de los Dodgers se basa en que cada estrella comparte una dedicación a la victoria, sin creerse superior al equipo. La partida de Lindor y Díaz no es solo una pérdida de talento, fue un momento que manifestó dónde reside el verdadero valor de una organización. Debemos reflexionar. El dinero, la fama y la reunión de estrellas pueden traer victorias temporales,
pero solo el espíritu del equipo, la confianza, la cultura y el liderazgo engendran la victoria verdadera y duradera.